Muy bien, grabando entonces predicación para Iglesia Cristiana de Oración para el domingo 14 de mayo de 2023, 5432. Amados hermanos, sean bienvenidos. Es un placer el que podamos reunirnos, al menos a través de estos medios, para poder abrir la palabra, para poder ver siempre qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que podamos entender un poco acerca de la vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero para eso, pues vamos primero a encomendarnos en las manos de Dios, realmente para que nos guarde, para que realmente pueda Él permitirnos el poder transmitir esta palabra a través de estos medios. Porque créanme, a veces no es tan fácil. A veces sentimos esa oposición, ¿verdad?, que hay en este mundo, esa oposición del mismo enemigo, para que nosotros podamos llevar a cabo estas labores. Pero realmente nosotros siempre confiamos en que es Dios y en que es el Espíritu Santo en que nos permite el poder hacer esta labor, como lo veremos en un momento. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Señor, por esta bendición que nos da de poder abrir tu palabra, poder ver qué es lo que tú siempre quieres para nosotros, Señor, para poder cada día ir creciendo más, Señor, en ese camino de perfección, a parecernos más a Cristo Jesús. Confesamos nuestros pecados, Señor, realmente nos humillamos delante de ti, reconociendo, Padre Santo, que habiendo sido indignos de tu misericordia, de tu gracia, Padre, la recibimos en Cristo Jesús. Y eso nos alegra, nos da confianza, nos hace crecer en nuestra fe, Padre bendito. Nos hace tener esperanza, Señor, y tener paciencia, Padre, como veremos en un momento. Así es que, nuevamente, Padre, en tus manos encomiendo este instrumento de barro, Padre bendito, para que sea tu palabra que pueda fluir con libertad, Señor, que no haya ningún estorbo, no hay nada que agregar ni quitar a tu palabra, Señor, sino que sencillamente seas tú quien pueda hablar a nuestros corazones. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, déjame decirte que sí ha habido un poco de oposición en cuanto a este tema a nivel electrónico. Bueno, intenté grabar, de repente no grabó el audio, de repente no se fue la luz, no había internet. Pero bueno, vamos en este momento a poder compartir la palabra, y lo que quiero compartir contigo se encuentra en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 del versículo capítulo 5, versículo 8. Bueno, déjame decirte que no es exactamente este el versículo base, pero nos va a dar pie a poder tocar el tema y los puntos que queremos compartir, pues que en este momento quiero compartir con ustedes. Y si tú lo tienes a la mano, dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Puedes decir conmigo fe? ¿Sí? Y de amor. Y conmigo amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. En este versículo, como en otros versículos más, vamos a ver las tres grandes virtudes del cristiano. Repito nuevamente, vamos a hablar de las tres grandes virtudes, que son la fe, el amor y la esperanza. Primera de Corintios 13:13 lo menciona y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y con esto del mayor de ellos no quiere decir que los tres no sean importantes, no quiere decir que la fe y la esperanza no sean importantes, pero el amor, de alguna manera, cuando tú lo tienes, es el que te permite el poder llevar a cabo, o el poder crecer en fe, el poder tener siempre esperanza. Ahora, una de las cosas que, por lo que yo creo que se ha dificultado un poco este tema, es porque hoy vamos a entender, amados, que estas virtudes no son virtudes estáticas, no son virtudes que solo se queden aquí adentro, porque parecieran ser únicamente emoción. Yo creo que el problema es que muchas veces nosotros, o la gran mayoría, o casi siempre, nosotros entendemos estas virtudes como algo meramente emocional. Que si yo tengo fe, yo creo que Cristo murió por mí, o sea, yo tengo fe de las cosas, que las cosas pueden ocurrir, que algo va a pasar. Yo siento amor, yo tengo ese sentimiento, yo amo a mi Dios, yo amo a mis hermanos, yo no tengo nada en contra de ellos. O tal vez muchas veces decimos, sí, yo tengo una esperanza, yo sé que, ¿verdad?, que pues según dice la palabra, un día va a venir Cristo Jesús. Pero lo dejamos aquí adentro, convirtiéndose en algo prácticamente inamovible, prácticamente, o sea, en la práctica inamovible, o sea, algo estático. Cuando vamos a ver un versículo bíblico que nos va a indicar que estas virtudes no son estáticas, son prácticas y dinámicas. Y para ello, fíjate, hemos leído dos versículos bíblicos que hablan acerca de estas virtudes, pero vamos a ver entonces las funciones, cómo se manifiesta cada virtud de estas. Y para eso vamos a irnos
a primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia o paciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Óyeme, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza. Así que vamos a trabajar en cada una de ellas para ver realmente cómo se manifiestan, o sea, y entender que no podemos nosotros solo guardárnoslo. Un verdadero cristiano manifiesta estas virtudes de una forma práctica. Comencemos diciendo entonces la obra de vuestra fe. Sobre esto toda la vida ha habido una gran discusión y especialmente en Romanos y Gálatas nosotros vemos cómo Pablo contrapone las obras a la fe. Sin embargo, aquí, ¿verdad?, está hablando de la obra, o sea, en el griego ergon, de la fe, o sea, la obra de la fe. O sea, no tiene por qué extrañarnos realmente pues, que la misma fe que salva es también la fe que actúa. Recuerden que si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Efesios 2, 8, 9 y 10, primero comienza diciendo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esta fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el versículo 10 dice que nosotros fuimos creados desde antes, hemos sido creados para buenas obras que fueron creadas, destinadas, planeadas desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer dos versículos bíblicos en donde vamos a ver la importancia que tiene el entender que la fe actúa, se manifiesta, es una fe activa y se refleja en obras. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra espontáneamente por el amor. Es decir, la fe cuando es verdadera, amados, es una gracia operante, una fe que opera. O sea, actúa por medio del amor. ¿El amor a quiénes? El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y esta fe que así actúa por amor, lo es todo en nuestro cristianismo. ¿Verdad? O sea, ojo, como repito, no estamos hablando de dos cosas, no estamos hablando de la fe ni de las obras, no estamos hablando de dos manos, de dos elementos, sino de una sola fe, que para ser verdadera, viva, no muerta en sí misma, como vamos a leer más adelante. O sea, es necesario que sea demostrada. Ahora, quizás la palabra no es que sea necesario, sino que espontáneamente se debe demostrar. O sea, es entendible, es lógico que esa misma fe que a ti te ha salvado te lleve a obrar espontáneamente por amor. Veamos qué dice Santiago 2:14. La carta de Santiago, ¿verdad? Capítulo, versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, ojo con eso, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ojo que al final no pregunta si la fe y sus obras le van a salvar, sino que si esa fe realmente es genuina, si esa fe está operando, mostrando que es una fe genuina. Ahora, no estamos hablando de alguien que tenga fe, porque el que tiene fe, como vamos a ver, no es que el que tiene fe no es necesario que lo diga para demostrar que la tiene, sino que estamos hablando que aquel que dice que tiene fe. Entonces, una fe estéril, amados, no es una fe genuina, o sea, sencillamente está muerta. Y esta afirmación de Santiago 2:14 se repite con algunas variantes en los versículos 17, 20, 24 y 26, hablando de lo mismo. O sea, la genuinidad de la fe es muestra, ¿verdad? No en el decir, sino en el hacer. Es como cuando nosotros repetimos muchas veces que yo amo a una persona. Pero no se trata de decirlo, se trata de hacerlo, se trata de mostrarlo. Y si tú dices que tienes fe, es decir, esa fe, eso no es de decirlo, es de demostrarlo en cada momento. Vamos a ver un ejemplo de esto. En Santiago siempre 2, o sea, dándole continuidad a este argumento, ¿verdad? En el versículo 15 al 17 dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ya? Es decir, no es... Yo por eso muchas veces tengo mis reservas cuando alguien dice, tú tienes que cuidar tu testimonio. O sea, yo creo que un verdadero cristiano no tiene que cuidar su testimonio. Un verdadero cristiano sencillamente lo demuestra. O sea, por sus frutos los conoceréis. A mí me encanta el caso de Zaqueo, un hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo y él no tuvo que preguntar qué tiene que hacer. O sea, él no dudó, por una forma espontánea, él obró, ¿verdad? Por amor, por ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Por eso es que el profesante que dice tener fe, pero no la muestra en obras, no es verdadero. O sea, duramente podemos decir que es falso. En cambio, hoy tenían esto, el que obra santamente no necesita decir que tiene fe, sus obras lo dicen. Por eso aquella canción que dice, no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, y en una parte dice, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Y dice la palabra que si el grano de trigo no cae al suelo y muere, no lleva frutos. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, cuando tú tienes esa fe, la fe genuina con la cual tú creíste, esa misma fe es la que te lleva a actuar. No es necesario que tú digas que tienes fe, porque esa misma fe que tú tienes obra para beneficio de otros, para la gloria de Dios, por amor. Ok, entonces estamos hablando de una fe operante, una fe que actúa, ¿ya? O sea, vamos a quitar la confusión de eso. O sea, la salvación no es una fe y las obras, sino que es una fe que obra, ¿ya? Una fe que se manifiesta. Es una fe que se manifiesta, ¿verdad? En hechos, en obras, una fe que opera, una fe que actúa. Luego estamos hablando del amor y dice el trabajo de vuestro amor. Y aquí el griego kopos indica siempre un trabajo que sea pesado, molesto y fatigoso. Y la frase, o sea, lo que da a entender esta frase de el trabajo de vuestro amor son las molestias que el verdadero amor está dispuesto a soportar por el bien del amado. Ok, vamos a ver algunas citas bíblicas que hablan acerca de esto. Siempre en Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 2, versículo 9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. O sea, Pablo tenía claro de que él iba a hacer lo que fuera necesario para poder cumplir la obra. Apocalipsis 2, del 2 al 3, si no me equivoco, esta es la carta a los Efesios, la carta a la iglesia de Éfeso. El ángel dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Paciencia también tiene que ver con la tercera virtud. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, realmente acuérdense que esto tiene mucha recompensa. Entonces, pero aquí está hablando de un trabajo arduo. Ese trabajo arduo no es exactamente las obras de la fe, ¿verdad? Las obras que llevan a la fe, sino que está hablando de aquellas situaciones en las cuales tú vas a hacer algo más allá de tu comodidad, algo más allá de tus fuerzas para poder cumplir esas obras. Que si de repente tú vas a quitar tu tiempo de ocio, de tu zona de confort, te vas a salir de ella para poder estar no cómodo, digamos, vas a llegar al punto de la incomodidad realmente para poder trabajar en la obra del Señor, para poder trabajar la obra del Señor. Pablo nuevamente vuelve a decir en Hechos esto, fíjate, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido. En todo os he enseñado que, trabajando arduamente así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, a bienaventurado es dar que recibir. A eso nos estamos refiriendo. No aquello de que, no hay vehículo, no voy. O sea, si las condiciones no están, entonces yo no voy, yo no lo hago. No,
O sea, trabajar arduamente es que no existiendo las condiciones de la obra que debemos de realizar, nosotros vamos a trabajar arduamente, penosamente, fatigosamente para que se lleven a cabo estas obras. Yo te voy a poner un ejemplo. O sea, perfectamente yo hubiera dicho para esta transmisión, miren, no hay internet, miren, por algún motivo la plataforma no me está grabando audio. Entonces, pues busquemos que hacer otra cosa. No, realmente es poder hacerlo. Es el poder, bueno, si me ha tocado grabar en la madrugada, pero poder hacerlo para poder llevar a cabo esta transmisión. Si alguien me pide ayuda a mí, por ejemplo, con un vehículo, de hacer algo, o la posibilidad aún de poder tener la economía para poder ayudarle, a eso nos referimos, el que nosotros podamos generar dentro de la incomodidad esos recursos, esas situaciones que nos permiten que la fe sea activa. A eso nos estamos refiriendo. Primero estamos hablando de una fe que obra, estamos hablando de un amor que trabaja. Y en tercer lugar, estamos hablando de la paciencia, la constancia de vuestra esperanza, donde se indica el aguante, fíjate bien, el aguantar bajo el peso de las circunstancias adversas. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Esto viene siendo como una rueda. La esperanza lleva a paciencia y la paciencia mantiene nuestra esperanza. ¿Ok? Ahora, no estamos hablando de la resignación del que sufre pasivamente. Ay, a mí me tocó sufrir como sufro yo por todas las circunstancias que estamos viviendo, no. Sino que estamos hablando de la fortaleza del soldado intrépido. Recuerden en la carta de la Odisea, después de que se habló acerca de todo lo que el ángel habla a la iglesia, cómo la regañó, porque fue lo que hizo, le dice: y al que venciere, al que perseverare sobre las circunstancias, se sentará en mi trono conmigo y reinará conmigo. Estamos hablando acerca de eso, estamos hablando, miren, esta parte es bien importante y les voy a decir una cosa. Yo en estos días cabal, desde la última vez que yo compartí con ustedes hasta la fecha, lo que yo he estado viendo, bueno, miren, le voy a contar, por ejemplo, tal vez 3 experiencias que he visto yo en estos días, por lo cual nosotros debemos realmente tener esa paciencia, esa constancia en cuanto a la esperanza, porque el enemigo va a querer destruir tu fe de tal manera que tú claudiques, que tú apostates. Apostatar es un cristiano decir: miren, yo no quiero nada. Pero ¿qué es lo que va haciendo? O sea, recordemos, la palabra dice que nada va a quitarme a mí de las manos de Dios. Pero oigan, si yo me salgo es diferente. Satanás lo que va a intentar siempre es destruir tu fe, tu confianza, ¿verdad? O sea, tu paciencia, tu esperanza. O sea, ¿y cómo lo va a hacer? Con argumentos. O sea, él no lo va a hacer con un show de Hollywood, ¿verdad? Sino que lo va a hacer a través del mundo, a través de la carne, a través de ideas que te puede meter. Fíjate que en estos días yo, pues hace poco, andando en moto, pues me encontré a una persona con la que estuvimos platicando. Él es un ateo, pero un ateo que él en un momento, dentro de un seno religioso, tradicional, casi al punto de pensar en ser sacerdote, de repente algo ocurrió en su vida y él, a través de las mismas lecturas acerca del evolucionismo, acerca de la ciencia, a través de muchísimas cosas, hoy es un ateo literalmente enojado con Dios, porque eso fue lo que nos demostró, ¿verdad? Y después de haber hablado, de haber hablado y haber dicho muchísimas cosas a través de eso, yo pues sencillamente yo le dije con claridad y sin mucha molestia: sí, pero yo soy cristiano. Yo soy cristiano. ¿Y cómo lo creo? Por fe. Óigame, 2023 años en donde alguien partó la historia antes y después no se pueden quitar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque son cosas reales. Hace poco se me estaban hablando acerca de una entrevista que le hicieron a una mujer satanista de la iglesia de satanista en Estados Unidos, que al parecer ya es una entidad oficial. Ahora, cuando hablamos de iglesias satanistas no tenemos que ponernos a pensar en Hollywood, ¿verdad? Sino que en todo aquello que va en contra de lo que Dios nos enseña. Así, es algo es una iglesia permisiva, prácticamente, de hacer con libertad todo aquello que el Padre nos dice que no hagamos. Y otra cosa que también vi en estos días, esto es hablando, fíjate bien, esto es hablando de gente que
no tienen nada que ver con Dios. Pero también estamos hablando de una carnalidad terrible. Hace poco estaba hablando con un colega de otra vidrería que, hablando, pidiéndole algunos datos de algunos productos, me contó de un vendedor que él tuvo por muchos años que lo despidió. Y una de las razones del despido es porque él se atrevió a tocar en una parte íntima, en la que no se toca, de una compañera de trabajo. Al punto que cuando se le cuestionó que por qué lo dijo, él dijo, pero es que no, yo pensé que una broma no iba a molestar a nadie. Y cuando le dijeron, sí, pero ¿qué tal si hubiera sido que se lo hubieran hecho a tu hija, a tu hermana o a tu esposa? ¿Cómo te hubiera sentido? Pero yo traigo a colación esto porque lo peor del caso es que este hombre, por lo que yo tengo entendido, es servidor en el ministerio de niños de una iglesia. Y él no lo ve mal. No lo ve mal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que estamos viendo ahorita nosotros es un ateísmo al punto satánico, ¿verdad? Pero no diciéndolo satánico como una película, sino de aquellos pensamientos que definitivamente van totalmente en contra de Dios y con un orgullo increíble, hasta el punto de una falta de honestidad, de una falta, o sea, no estamos hablando, no, estamos hablando de dos cosas ahorita, de lo que no se debe hacer, aunque gracias a Dios, acuérdense que nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús, si nosotros pecamos, pero óigame, ya cometer un pecado y decir, es que yo creía que no iba a afectar. No, pecado es pecado. O sea, estamos hablando de carnalidad, estamos hablando de la propia duda que si esa persona ha tenido una fe verdadera o no, o simplemente ha sido un simpatizante, un fan de Cristo Jesús, o como llaman ahora, consumidores religiosos. Porque, amados, las iglesias hoy están más llenas de consumidores religiosos que de verdaderos cristianos. Definitivamente. Y por eso, amados, yo creo que ha tenido muchas dificultades esta transmisión, por lo menos la grabación de esta transmisión, porque son palabras duras. Y yo les voy a decir una cosa. Yo, estudiando la palabra, a veces me he encontrado con citas bíblicas como estas, bien duras. ¿Por qué? Porque no solo porque a veces hay palabras que tal vez son difíciles de entender, sino que lo redarguyen a uno, lo confrontan a uno. A mí me confrontan realmente en el hecho de que si mi fe, mi amor y mi esperanza han sido hasta la fecha quizás inactivas. Entonces, a veces yo digo voy a predicar esto, pero si lo predico, yo también a mí mismo me estoy hablando. Y o sea, me estoy regañando a mí mismo. Me estoy confrontando a mí mismo. Y así tiene que ser. O sea, no es posible que sigamos como hemos seguido hasta la fecha. Ok, estamos hablando de esa esperanza. Retomamos nuevamente el tema de la esperanza. Estamos tomando el tema de la esperanza en la cual realmente poder mantenernos firmes. Fíjate, esta esperanza no es una ilusión aérea, sino la certeza absoluta, la expectación confiada, la mirada puesta, como lo hemos visto en Hebreos, a Cristo Jesús, ¿verdad? La mirada puesta en Cristo. Nosotros tenemos que entender, porque el versículo 4 que sigue a 1 Tesalonicenses 1:3 dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, es decir, la elección de Dios hizo por nosotros. Ahora estamos hablando realmente, vamos a solidificar la esperanza que tenemos y por la cual debemos tener paciencia. Lo activo aquí es tener paciencia, no desanimarnos, ser constantes. Efesios 1, del 3 al 4, a mí me encanta el primer capítulo de Efesios, del cual hablaremos en alguna otra ocasión, volveremos a hablar ampliamente de él, porque lo que Pablo siempre hace al comenzar sus cartas es el recordarnos quiénes somos en Cristo Jesús, solidificarnos en quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Para qué? No solo para que dejemos de hacer cosas, sino que para que actuemos de acuerdo a esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Somos reyes y sacerdotes, por lo cual no podemos comportarnos de una manera diferente. Dice Efesios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, a mí me escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Recuerdas tú cuando eras niño, cuando de repente iban a jugar fútbol, ¿verdad? Y iban a elegir dos equipos? ¿Quiénes elegían a los equipos? Por lo general eran a los mejores, ¿verdad? Eran los dos capitanes. Y qué rico era cuando te elegían a ti de primero, ¿verdad? O sea, por lo general siempre a los no muy buenos nos dejaban de porteros, ¿verdad? Pero si
quitando que tú eres el que elegías, porque por lo general los que elegían eran los mejores, pero te elegían a ti. Y yo sentía, qué rico, ¿verdad? O sea, tú sabías que o eras amigo del capitán, o eras tan bueno que te elegía para que jugaras con él. Y por lo general elegían a los mejores para que no se los quitaran. Pues de eso se trata. Desde antes de el Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, tú ya habías sido escogido. Y mira, la verdad es que no era porque eras el mejor. Déjame quitarte esa corona falsa. No eras el mejor. Era por el puro amor y misericordia de Dios para contigo. Acuérdate que hay vasos de justicia y vasos de injusticia. Nosotros fuimos elegidos. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea, aquí la expresión equivale a nuestro llamamiento, que también está en Corintios, en Romanos, en Gálatas y en otros versículos que se mencionan en Efesios. Ok, recuerda lo que hablamos hace unos domingos atrás acerca de las vestiduras. O sea, tú fuiste elegido, tú fuiste vestido con una vestidura blanca. Esa vestidura blanca es la que es como ese sello en el Espíritu Santo, y esa vestidura blanca es la con la que tú entras al cielo, ¿verdad? Pero el problema es que se nos olvida que esa vestidura blanca hay que usarla a diario. A eso nos referimos. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estos son de los versículos que a veces uno quisiera que fueran apócrifos, que no existieran. Que nos vistamos y que mostremos en nuestra fe, ¿verdad? En esta fe activa, misericordia. Misericordia para aquel que actúa mal. Benignidad, humildad, sabiendo que podemos aprender más. Mansedumbre y de paciencia, que es lo que nos habla, esa paciencia en la esperanza. Ustedes ya saben que Cristo pudo haber pedido legiones de ángeles, huestes celestiales, para poder librarlo de todo lo que la gente le hizo, para poder castigar al enemigo. Pero Él, ¿cómo lo hizo? Con amor. Y aún un día antes de haber sido crucificado, preguntó si había alguna otra manera de hacerlo y no escuchó respuesta. Él hizo lo que tenía que hacer sin castigar de una manera terrible al enemigo. Por el contrario, Él mostró amor en todo momento. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir cada expresión en una frase, pudiéramos decir: la fe operante, el amor laborioso y la esperanza paciente. Amados, es hora de que tu fe se muestre. Es hora de incomodarnos un poco para poder llevar a cabo la obra. Si tú debes de dejar de comprar algo para poder bendecir a otras personas, hazlo. Es decir, todo, acuérdense que dicen que queda la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque es el amor el que te va a permitir el poder actuar, el que haga que tu fe actúe. El amor es el que te va a llevar a trabajar arduamente, ¿verdad? Siendo pues algo pesado, pero ese amor de entender lo que viviste tú, lo que Cristo hizo por ti y lo que Él desea hacer por otras personas. Y además de eso, va a permitir que tú tengas esa paciencia en la esperanza. Amados, tu fe debe de verse. Tu fe debe de verse. Tú debes de ser sal y luz. Esa vestidura blanca que tú recibiste, póntela todos los días. Que se vea. Pero no que se vea para tu gloria y tu honra. Tiene que ser para el beneficio, para bendición de otras personas y para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, nuevamente te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder compartir ahorita tu palabra, Padre Santo, de ser redarguidos, de ser confrontados con ella. Yo tengo que decir que he sido confrontado con ella, Padre, porque, Señor, mi fe, ¿qué tan activa ha sido? Mi amor, ¿cuánto ha trabajado en beneficio de otros? ¿Qué tan paciente he sido, Señor, en esa esperanza? Por lo que en este momento, Padre, yo confieso, Padre, que no he sido una persona, Padre bendito, que ha demostrado esa fe. Por lo cual yo te pido perdón, Padre Santo, y yo te pido que sea tu Espíritu, Señor, que al igual de mis hermanos, ponga en mí tanto siempre el querer como el hacer tu buena voluntad. Padre, poder con carácter, Señor, el poder quitar toda distracción, toda oposición, Padre bendito, y pararme firme ante la oposición y poder decir en algún momento:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos las gracias, Padre, en esta mañana por esta palabra, Padre bendito. Y sabemos, Padre, que no hay ninguna palabra que regrese vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjate que ahora que yo ando en moto, y te quiero pues, contar esta anécdota, pues yo me compré, obviamente, pues uno se compra todo su equipo de protección, ¿verdad? Su traje, sus botas si puede, pues porque ese es bueno porque trae protectores y toda la cuestión. Pero lo divertido del caso es que yo al principio, ¿verdad?, no las quería usar, pero no las quería usar para no gastarlas. Gente, qué chiste. O sea, unas botas y guantes se compran para usarlos, se compran para evitar un accidente. Pues así tienes que entender tú la fe. Tú tienes una fe, ¿verdad? O sea, amados, gástala, úsala, hazla que actúe. Acuérdate, no son dos cosas diferentes. Permite a esa fe actuar, permite que sea el Espíritu quien actúe. No hagas como yo, ¿verdad? No la guardes para que no se gaste. No, amado, si la fe es para gastarla. La fe es para gastarla. Acuérdate que el que venciere, yo le daré. Y ahí puedes leer tú todos los premios que se presentan en las iglesias. Así que, amados, gracias por acompañarnos. Espero realmente que el Espíritu pueda poner cada palabra que tú necesitas de esta predicación en tu corazón. Recuerda, todos los domingos 10 de la mañana, a través de estos medios, pues tendremos algo de alabanza y también la aplicación de la palabra. Así que, amados, muchas bendiciones.